Vamos a cambiar de tema, son la 1:34 y vamos a hablar de un término de que está, digamos, muy en la boca de los especialistas en estas épocas que vivimos con tanto estrés, con tanta preocupación. Refugios emocionales, ¿no? Refugios emocionales se les llama a esas actividades lúdicas a las que recurrimos cuando no estamos atendiendo nuestras obligaciones diarias, ¿no? Que puede ser desde algo tan lindo como pintar, hacer cerámica, cosas muy artísticas, hasta engancharte y no parar de ver los capítulos de tu serie favorita en streaming, o incluso el tema de los videojuegos. Entonces, todo bien, o scrollear incluso en tus redes sociales. Todo bien si se hace con medida, pero ¿qué pasa si nos pasamos al otro extremo y eso se convierte en una actividad que se convierte en una cadena, ¿no? Que nos ancla a eso y que nos descuidamos el resto? Hablamos de esto con Diana Vances, es psicóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y nos acompaña esta tarde. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias por la invitación. Refugios emocionales, ¿hay buenos, malos, o todo depende de el tiempo que le dediquemos a ello? Sí, en realidad no hay refugios buenos o malos. Hay que primero conceptualizar un poco qué son los refugios emocionales, porque puede haber muchas confusiones al inicio sobre este concepto, ¿no? Entonces, los refugios emocionales son espacios seguros que las personas construyen a lo largo de su vida para poder de alguna manera tener seguridad, calma, las pausas activas que necesitamos en algún momento, como lo comentabas, pero justamente cuando prevalecen las emociones negativas o desagradables, como la frustración, la tristeza, entonces tratamos a veces de evadir eso. Muy bien, entonces buscamos un espacio que nos alimente de dopamina, digamos, ¿no? Sí. de esta sensación de bienestar, ¿no? Y puede ser, como decía yo, desde tejer a crochet, hacer cerámica, pintura. ¿Hacer ejercicios puede ser considerado como un refugio emocional? Sí, claro. ¿Alguna actividad física? Y luego estamos en el espectro en el mundo digital, el uso de redes sociales, los videojuegos, ¿también se pueden considerar refugios emocionales? Sí, claro. Todo refugio emocional para la persona, hasta cierto punto, si ponemos límites, es saludable. ¿En qué momento ya es riesgoso? Yo siempre lo explico desde el semáforo emocional. Normalmente el semáforo emocional, el rojo está primero, no el ámbar, y después el verde. El primero es el verde, ¿no? Que finalmente primero te explica un poco en qué momento tú tomas una rutina de cuidado y dices, voy a tomar un café, pero proceso una emoción, tristeza, tengo un tiempo para procesar si es que en algún momento me siento mal. El ámbar es cuando ya tratas de evadir o buscas ciertos refugios que te tratan de finalmente escapar de esa emoción, ¿no? Que no quieres como afrontar en ese momento. Y ya el rojo es como la señal de peligro, que es como ya dependes necesariamente de una persona o dependes de tu celular, pasas más de 8 horas en el trabajo, te refugias en ciertas cosas que no necesariamente son saludables para tu vida. Y terminas, evidentemente, no durmiendo bien, no teniendo una alta productividad en tu trabajo, evades ciertas cosas, y normalmente a veces las personas no nos queremos sentir tristes porque pensamos que la tristeza es algo malo, pero finalmente no es así, porque tenemos que afrontar ciertas emociones que por ahí nos pueden como remover y saber que no estamos bien y que no tenemos que estar bien siempre. ¿Cómo detectar las señales de alarma? Oye, estoy hace 1 hora, estoy hace 2 horas mirando Instagram, mirando TikTok, o ya vi 1, 2, 3 capítulos de mi serie favorita y voy a seguir viendo, pero me estoy dando cuenta en qué momento tengo que... O sea, esta es una señal de alarma y tengo que actuar. Sí, a veces a todos nos cuesta mucho poner límites, es algo que a todos en algún momento... El autocontrol, ¿no? Sí, pasa ahora, normalmente en los teléfonos hay un tiempo, hay un porcentaje que te sale cuánto tiempo pasas en el teléfono. No todos lo ven, no todos lo pueden poner como señal de alerta, pero yo creo que ya uno como persona ve un poco hacia adentro y dice, ok, entonces no estoy durmiendo bien, de pronto mi serie que tenía que durar 2 horas duró toda la noche y no dormí absolutamente nada. ¿Y qué es lo que va a ocasionar eso? Que probablemente yo al día siguiente no tenga un buen humor, no me sienta bien al 100%, y justamente lo que estoy haciendo es evadiendo y escapando. Tener un refugio emocional
no es malo, como lo decía al inicio, es bueno, todos en algún momento necesitamos nuestras pausas activas, pero hay que ver estas señales de alerta si finalmente estamos afrontando estas pausas activas de una manera saludable como refugio emocional o lo estamos viendo como un escape que no nos está dejando procesar cómo nos estamos sintiendo, porque no todo es trabajo, no todo es responsabilidades, por más que todos los tenemos en nuestro día a día, pero finalmente eso nos está llevando a tener una conducta buena o mala. A los especialistas como tú, ¿qué es lo que más les preocupa hoy? Porque yo veo, además, sobre todo en adolescentes, niños muy pequeños que se enganchan a la producción digital, a los juegos, niños que empiezan a apostar, ¿no? ¿Dónde está la mayor preocupación vinculado al tema de un refugio emocional? Lo que pasa, para poner un poco en contexto, entre la adolescencia y la juventud son etapas donde la identidad se está formando un poco. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos jóvenes? Buscan refugios emocionales justamente en los videojuegos. No tienen control porque mayormente los padres pasan horas trabajando, no hay un seguimiento, no hay un acompañamiento como se debería tener, ¿no? Entonces, finalmente los adolescentes se refugian en esto. No hay un seguimiento de parte de los padres donde les preguntan y se involucran qué es lo que están haciendo en su día a día, o cuando están en el colegio también, porque pasan más de 8 horas, 7 horas en los centros educativos, y finalmente cuando llegan hacen sus horas de trabajo, de estudio, pero luego ya están metidos al 100% en esto de los videojuegos, pero también se pueden refugiar en el consumo de alcohol, por ejemplo, que está muy presente ahora en los jóvenes. Y eso sí puede ser un peligro si es que no hay un límite y si los padres no se comprometen al 100% para acompañarlos, ¿no? Claro, hay un trabajo que hacer. Nosotros como adultos, las horas que le dedicamos a esto que llaman refugios emocionales. Se ve esta situación de exceso en actividades más, digamos, artísticas, o sea, hacer talleres de arte, no sé, otro tipo de actividades que no tengan que ver con el consumo de lo digital o de contenidos en televisión. Sí, claro. Sí. Ahora, hay que entender un punto importante, que ahora el teléfono, la digitalización está muy presente, ¿no? Estamos muy presentes con el tema de la tecnología, entonces hay que tratar de adaptarlos de una manera muy sana y muy saludable, pero también hay otros ejercicios que es justamente lo que comentabas con el tema de la pintura, el tema artístico, que tratan también de liberarnos un poco del estrés. Claro. Pero no todos lo ven de esa manera, porque ¿qué pasa? El refugio emocional que buscan son como pequeñas pausas, como salir al cine, salir a caminar, hacer yoga. En algún momento, cuando he conversado con pacientes, me dicen, mi refugio emocional es tener una cita contigo y conversarte un poco mi día a día. Entonces, es encontrar un poco ese camino y ese refugio que a ti te va a hacer sentir bien, porque finalmente todos necesitamos como tener una pausa en nuestras vidas. Y que en esa pausa, que te da placer seguramente, pero que también te permita reflexionar sobre esos sentimientos no procesados por la actividad y las responsabilidades del día a día, ¿no? Y procesarlas, ¿no? Sí, nos cuesta un poco procesar esas emociones desagradables porque, como te decía, queremos mantener nuestra mente ocupada siempre y tratamos de refugiarnos o ver el trabajo como un refugio emocional, que de hecho es bueno porque nos pone como metas a corto y a largo plazo con responsabilidades, tareas diarias, pero cuando ya pasamos más de 8 horas o de las horas que tenemos que estar en nuestro trabajo, eso ya no es saludable. Claro. Eso ya es una señal de alerta para decir, ¿estás tratando de escapar lo que estás sintiendo o no estás procesando? Entonces, si no procesamos las emociones desagradables, probablemente lo que vamos a hacer es reprimir y eso a la larga nos va a costar mucho porque vamos a tener estos cambios de humor repentinos, no nos vamos a sentir al 100%, ¿no? Claro, y ahí es donde te enganchas en eso que al principio fue un refugio emocional y se genera una dependencia. Exacto, caemos en la dependencia, ya sea de una persona, incluso de parejas también. Si no tenemos la validación de nuestra pareja o la buscamos al inicio como para contarle cómo está nuestro día, bien. Pero si ya no podemos tomar decisiones sin la validación de mi pareja, entonces ahí, por ejemplo, hay un riesgo. ¿Cuál es el momento en que hay que buscar ayuda profesional para trabajar estos temas? Yo creo que lo primero es aceptar que estamos tratando de evadir estas situaciones, ¿no? Entonces hacemos un poco una mirada hacia adentro y decimos, ¿estoy evadiendo esto? Es un poco preguntarnos, tener esa conversación interna, ¿qué es lo que nos está pasando? Como te decía, tener estas pausas activas están bien,
pero estoy teniendo mis pausas activas para poder recargarme y llenar de energía y llegar bien a mi día a día, o estoy tratando solamente de huir o escapar de un problema. Aceptando y viendo esa mirada hacia adentro, vamos a detectar si finalmente necesitamos cambiar un poco de rutina, necesitamos cambiar nuestro refugio emocional, o también si necesitamos una ayuda de un profesional. Acompañamiento. Exacto. Que no necesariamente, porque yo creo que es que van a ser sesiones interminables, ¿no? O sea, va a ser larguísimo, va a ser costosísimo, y no necesariamente es así. O sea, hay que quitarle hierro, como se dice, ¿no? Al tema de ir, buscar un profesional y agendar reuniones para hablar esto, ¿no? O sea, para hacer esa exploración. Nos cuesta un poco también encontrar, hacer como esta conexión con el profesional. Nos cuesta bastante. Entonces, tratamos de buscar por nuestros propios recursos emocionales, personales, que eso está bien también. Buscar ciertos refugios que nos hacen bien. Como te decía, finalmente, si no queremos conversar con un profesional porque no nos sentimos listos en ese momento, salir a caminar, conectar, escuchar un podcast, nos puede hacer también bien. Eso también puede ser un refugio emocional, un refugio que nos puede llegar a ser saludables en nuestra vida. Buscar ayuda, qué importante, cuando sientes que ya la cosa se desborda, sí, es muy importante. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Pamela, y solamente dar un mensaje. En realidad, el refugio es bueno para todos, tener una pausa activa, pero tampoco es huir del problema, no siempre es bueno. Nada, muchas gracias. A ti, gracias. Tenemos que hacer una pausa en Contacto y regresamos.